y ya estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente, y en esta tarde nos acompaña el abogado Franco Alirio Ceballos. Él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, y nos acompaña el señor Agustín Pianda Villota. Él hace parte del Consejo de Mayores de Genoy, y vamos a hablar acerca de este corregimiento que fue declarado zona de emergencia, zona de desastre, a causa de lo sucedido con el volcán Galeras, y queremos saber cómo está la problemática y cómo están viviendo ellos en este sector. Muy bien, profesor Franco Alirio, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a Mónica por invitarnos a compartir un poco, digamos, de esta problemática regional. Brevemente, ¿qué pasó en el año 2005? Pues a raíz de la reactivación del volcán Galeras, la actividad sísmica del volcán Galeras, el gobierno nacional declaró pues la zona aledaña pues a este volcán como zona de amenaza volcánica alta, presentándose también una consecuencial orden de reubicación de la población humana asentada en esta zona de amenaza volcánica alta para proteger pues el derecho a la vida de estas personas. Sin embargo, digamos, el proceso pues fue mal llevado desde el principio, ¿no? Fue repentino, digamos, y generó conflicto de parte de los habitantes de estas regiones afectadas. Particularmente, pues, el caso que venimos a hablar es el caso de Genoy, que se sintieron vulnerados en sus derechos porque el Estado de la noche a la mañana dijo que su zona era pues de amenaza volcánica alta, que no podían vivir ahí y que tenían que irse a vivir a otro lugar, ¿no? Esto generó resistencia de parte de la comunidad, que empezó a buscar alternativas para poder encontrar la mejor manera de enfrentar esta situación problemática. Y una de esas alternativas fue ir a la memoria, al pasado, y recordar, digamos, lo que alguna vez se intentó borrar por parte del Estado colombiano, y es la memoria de que muchos de estos territorios colombianos, y en particular alrededor del volcán Galeras, fueron territorios indígenas, y que había autoridades indígenas, y bueno, en ese recordar se llegó a la conclusión de que efectivamente para poder resistir esto frente al Estado, para buscar una política concertada que tuviera en cuenta lo que ellos sentían y querían, pues se reorganizaron las autoridades indígenas, y en el año 2008 pues se reavivó este proceso de resistencia, mismo que pareció tener un fin en el año 2012 cuando se aprobó la ley de gestión del riesgo, la ley 1523 de ese año, del 2012, en la cual dejó sin efecto las declaratorias de zona de desastre anteriores al año 2010, ¿sí? Se creyó pues que este problema había terminado, ¿no? Pero en el año 2015, a raíz de una acción de tutela fallada en revisión en última instancia por la Corte Constitucional, la T-269, si no mal no me acuerdo, 629, perdón, del 2015, esa tutela ordenó pues que no había fundamentos para decir que las declaratorias de desastre anteriores al 2010 debían quitarse del ordenamiento jurídico, y dijo, no, esta zona del Galeras sí es zona de desastre y hay que revivir la zona de amenaza y también las políticas de asentamiento, que en términos generales pues han sido mal llevadas porque simplemente hay un único plan, que es comprar la vivienda de las personas que quieran abandonar, pero no hay un plan para los indígenas, no hay un plan de reasentamiento colectivo que evidentemente tenga en cuenta a esta gente en su cultura, en lo que quiere para la vida, ¿no? Ese es básicamente el contexto, la problemática, de la que pues obviamente parte viva de eso es don Agustín, que pues está aquí para compartir eso, que es uno de los mayores que empezó esta lucha y que hoy en día pues sigue liderando esa lucha, esa resistencia, bueno, con el apoyo de mucha gente, de muchos solidarios, y en particular resalto el nombre del profesor Dumer Mamián Guzmán de la Universidad de Nariño, una persona supremamente importante para estas luchas. Bueno, don Agustín, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por aquí en nuestro programa y que podamos pues darle la posibilidad de que usted nos cuente qué está sucediendo, cómo están ustedes, digamos, como propietarios. Es una cosa muy distinta las personas que, por ejemplo, tuvieron sus viviendas muy elegantes por estos sectores cercanos al volcán, que bueno, les compraron sus tierras y todo, pero bueno, ustedes tienen otra situación muy distinta porque ustedes son, digamos, los campesinos, las personas que tienen sus cultivos, su ganado en este sector. ¿Qué está pasando con ustedes? Vea, sí, muchísimas gracias, doctora, por darme esta participación. Ahora tal vez que esto no es de todo el tiempo, sino que a veces cuando uno
cuando uno tiene los amigos, llega a hasta estos sistemas de comunicación. Entonces nosotros, como representantes de los mayores entre indígenas y entre campesinos, se ha venido trabajando durante estos tiempos, porque pues fue el gobierno que fue como echarnos un baldado de agua fría, que dijo, les damos 48 horas para que se vaya, sin saber para dónde íbamos nosotros a coger. Entonces ahí el gobierno nos debe hasta unas vidas, porque nuestros mayores que vivían allá, ellos hasta se murieron de la impresión de que ya teníamos que dejar la tierra. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2005, el 2006, el 2007, que fue las peleas más duras que tuvimos con las autoridades de aquí de Pasto, que nos pusieron hasta un policía en cada casa para que nosotros salgamos de las casas a albergar por allá abajo, que eso no se meditaba, que eran unos albergues que los hicieron mal, de unos palos, unas obras de zinc, que ahorita ya se están cayendo. Entonces ese era el motivo del doctor Uribe en ese tiempo, que era el presidente de la República. Y bueno, de ahí nosotros ya, los mayores, ya nuestros padres que todavía vivieron, dijeron, no, nosotros no nos vamos a dejar incrementar del gobierno, porque aquí no ha venido a consultarnos. Si hubiera venido a consultar, vea que no, y ustedes tienen que irse, entonces todavía, pero no, nunca hubo una consulta previa que diga, vea, ustedes vengan, que no, y ustedes tienen que irse porque el volcán va a reventar. Bueno, ahí, como ya eso era una propuesta, entonces empezó ya el señor gobernador, el doctor Raúl Delgado, que era el alcalde, a incrementar más y más, meter policía para que nosotros salir de las casas e irnos para abajo. Ya llegaron después con comida para contentar a la gente que trabajaba, dejarla de manos cruzadas, que hacían los cultivos, sacarlos, hacerles vender el ganado, hacerles vender las gallinas, los marranos, y ya para los albergues, unos albergues que no servían ni para una pesebrera de caballos. Entonces, en esos pues ya estuvimos, ya creamos un consejo de mayores, que los mayores fueron los que resistimos hasta ahora en esta temporada, y le solicitamos al ministerio también para que venga a hacer una revisión, porque pues nosotros manteníamos el cabildo. Nosotros es un cabildo que se quedó en receso en el año de 1950. De eso acá pues ya como siempre, usted sabe, doctora, que ha habido los engaños toda la vida. Los engaños era que teníamos que hacer nosotros escritura pública para hacernos préstamos de la Caja Agraria en ese tiempo, y los títulos, la titulación de nosotros propia era perderla ya. Entonces eso, venido los engaños desde mucho tiempo. Entonces eso es lo que nos trajo las consecuencias. Y después, ya formado ya todo, formamos ya una junta ya de autoridades del cabildo, y nombramos autoridades, ya pues, como es el gobernador, el alcalde, los alguaciles y todo eso, y presentamos ya una revisión al Ministerio del Interior. Y bueno, como de verdad nos fue bien, ¿no? Nos fue bien, porque ya mandaron un antropólogo y habla del Ministerio del Interior a hacer la revisión a nuestro Genoy. Entonces el antropólogo dijo aquí, dijo, está bien, dijo, no hay ningún problema, dijo, pues, y se llevó toda esa documentación que le teníamos, todo el video entre todas las tradiciones que no se han perdido. No se han perdido, doctora, nosotros todavía utilizamos la ruana, el sombrero, todavía le cantamos a nuestros galeras, y bueno, esas tradiciones no se han acabado, lo que es los oliocos, las ocas, los repollos, las habas todavía mantienen por ahí. Pero el daño que nos hizo fue el doctor presidente, ¿qué pasó? Me olvidé. Entonces,
Sí, no, el otro, Uribe. Uribe, ajá. Y entonces ahí fue que dijo, vea, les vamos a dar la comida por un mes, váyanse a los albergues. Y la gente no quería, y con la policía, póngase a ver, en la casa le decía, usted tiene que irse porque mañana va a reventar el volcán. Entonces ahí dijimos nosotros, ¿cómo va a reventar el volcán? Si nosotros hemos convivido ahí, nosotros no nos ha pasado nada, el que tiene que hacerlo reventar es nuestro Taita Dios del cielo, él es el único que nos ha basado. Al otro día llegó el doctor Raúl Delgado y dijo, vea, ahí fue que ya no le creí yo, pues los demás tampoco le dije. Vea, por Dios, dijeron, que es que si ustedes no salen de Genoy, a mí me van a echar a la cárcel. Señor, que lo echen a la cárcel porque usted no ha consultado al pueblo. Usted está escogiendo a la gente nomás que se vaya a los albergues para sacar, quién sabe, dinero o no sé qué más. Doctora, pues esa ha sido mis palabras, que yo vengo aquí a los medios de comunicación para decirles para que seamos más firmes en nuestro territorio y no vamos a dejarnos creer de nadie, porque nosotros somos los autónomos, somos los vividores, somos los viejos, los que vivimos, trabajamos, y la nueva generación quedará ahí propia de nuestro territorio. Muy bien. Bueno, profesor Franco, pero no podemos, digamos, desconocer la problemática como tal. O sea, esa es una zona de amenaza volcánica alta y pues lógicamente se pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, ¿hasta qué punto, pues digamos, somos conscientes, y voy a ser de pronto abogado del diablo, somos conscientes pues de lógicamente las necesidades de las personas, de que no pueden salir de sus tierras de la noche a la mañana, pero pues que hay que preservar la vida? A ver, quisiera resaltar una problemática que es la de fondo en este caso, y la que estaba señalando don Agustín, que es precisamente este tipo de medidas, listo, o sea, es decir, aceptemos el hecho de que convivir con un volcán implica un riesgo y que implica, ¿cierto?, tomar unas ciertas medidas, ¿sí? Pero así en todos los lugares, ¿sí? Fíjese lo que pasa ahora con las inundaciones, ¿sí? Es decir, ¿sí?, la gente convive con riesgos, ¿sí? Sin embargo, lo que yo resalto, digamos, como la verdadera problemática es la falta de voluntad política del Estado para sentarse a hablar con ellos y concertar unas acciones con ellos adecuadas, que respete, digamos, la voz de ellos. Es que no ha estado representada la voz de ellos. Es más, en este momento estamos intentando, tanto las autoridades del Cabildo de Indígenas como con los consejos de mayores, buscar que se dé el espacio de la consulta previa con las comunidades indígenas. Lo que pasa es que aquí existe un problema, digamos, que es una especie de nudo gordiano, de esos que no se pueden deshacer, que lo que pasa es que hay una ley, que en este caso es la Ley 21 del 91, que es un convenio internacional de derechos humanos, que hace parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que tiene el mismo rango de la Constitución. Y en esa ley está explícito, digamos, en el artículo 16, que cuando se trata de comunidades indígenas, el Estado colombiano no puede reasentarlos o moverlos de su territorio si no obtiene el consentimiento previo de estas personas, lo cual implica que el Estado tiene que sentarse con ellos y sentarse a dialogar, crear puentes de diálogo entre el saber científico y el saber propio de ellos, que es un saber válido, que la Constitución política de Colombia es plural, es diversa y acepta que además de la ciencia existen otro tipo de saberes, ¿cierto?, que la ciencia no alcanza a comprender, pero que están ahí y que forman parte de esas comunidades. Y bueno, o sea, lo que reclamamos es, en últimas, tener un espacio donde se puedan discutir estas cosas, porque lo que dice don Agustín es cierto. Es decir, usted mira y en el Google Maps, en el Google Earth, los albergues, pues es una cosa medio absurda, digamos, dónde están ubicados, y es decir, allá no alcanza, o sea, si es una emergencia verdadera, no alcanza a llegar la gente allá, ¿sí? Simple y sencillamente no alcanza a llegar, queda lejos, ¿sí? O sea, habría que buscar alternativas, ¿sí? Y esas alternativas se pueden dar. O sea, ejemplos de convivencia de personas con los volcanes en el mundo existen, abundan. O sea, hay maneras de convivir con el volcán, de aceptar el riesgo y saberlo manejar, ¿sí? Pero eso es algo pues común a todos. Nosotros estamos, de hecho, el planeta es en zona de riesgo, ¿no? Ya saben, un meteorito en cualquier momento puede acabar todo. Es decir, tenemos que aceptar que vivimos en un planeta que en sí está vivo y que tiene actividad sísmica, tormentas, ¿sí? Es decir,
Imagínense, tendrían que desocupar medio Estados Unidos porque por ahí pasan los huracanes cada año, ¿sí? Y no lo hacen, ¿sí? Hay planes de manejo del riesgo, hay cosas que se aceptan. Entonces, eso es lo que se reclama, sobre todo lo que decía don Agustín. Denos el espacio para poder hablar, para discutir estas cosas realmente en el escenario que es el escenario de la consulta previa. Hasta el momento, tanto la Agencia Nacional de Tierras como el Ministerio del Interior han dicho no se puede, vamos a proteger la vida, pero se olvidan lo que le estaba diciendo, que existe un mandato legal desde rango constitucional que ordena que en estos casos no solamente hay que consultarlos, hay que buscar el consentimiento previo, libre e informado de esta comunidad. Lo que implica es dialogar con ellos. Y mire, desde el 2005 que se creó la zona de desastre hasta hoy han pasado ya cuántos años, ¿sí? Y no se ha aprovechado para dialogar. Ya deberíamos tener un plan de manejo de las cosas, de poder compaginar eso, lo que usted dice, ¿sí? El riesgo de vivir con alternativas, eso ya debería estar ahí, pero no se ha hecho nada, no se ha avanzado en nada. Y ya saben lo que dicen ahí, el plan de Galeras fue un foco más de corrupción en este bonito estado colombiano. Entonces, pues, sí, el desastre, pues, simplemente lo que decía el profesor Adelmo Arteaga, el tal desastre es el gobierno, decía, en una poesía que él escribió. Él hacía coplas. Unas coplas, sí. Eso es lo que se reclama sobre todo eso, y esa ha sido nuestra lucha. Pues yo empecé con ellos en el año 2005 con la Universidad de Nariño y el IADAP con el profesor Dumer. Hoy en día, desde el año 2011, estamos acompañándolos con la Universidad Cooperativa, pues solidarizándonos con este hecho de que es necesario sentarse a hablar con ellos, ¿sí? Porque no se puede tomar así a la ligera y decirles váyanse, que eso lo que ha llevado ahora es que no se haga nada. Y si existe, por ejemplo, una erupción, una catástrofe ahora y sucede algo, pues el Estado es responsable porque no creó los mecanismos para hablar con esta gente. Muy bien, bueno, don Agustín, como comentábamos hace un rato, ustedes están allí, indígenas y campesinos. ¿Cómo se han unido ustedes y cómo están trabajando entonces para de todas maneras estar preparados y seguir defendiendo sus tierras y también, digamos, tomar acciones frente a lo que pueda suceder? Verá, doctora, lo que pasa es que directamente en el tiempo que nosotros formamos las autoridades, como es el gobernador, todo eso, no se tomaba en cuenta casi la gente campesina porque el gobernador decía que eran enemigos, ¿no? Entonces solamente decía voy a defender mis indígenas. Entonces, ¿cómo estaban ahí los campesinos? Hasta son vecinos míos. Entonces, ellos por una situación de trabajo, todo eso, ellos nos escribieron en ese tiempo que se andaba haciendo el censo, ¿no? Nos escribieron, pero se escribieron unos hijos, se escribió la mujer, se escribieron y más se quedaron por fuera. Pero así está saliendo en el censo más que será que se haya quedado unos pocos, pero los demás se quedaron. Entonces, de eso fue que venimos ya a la problemática y entonces subieron como unos medios impases malos de que los de las presidentes de las juntas comunales con el gobernador pues no se la llevaban bien. Entonces eso vino como a una enfrentación entre nosotros mismos, pero no era porque ellos no se quisieron escribir, sino que se quedaron por ciertas circunstancias del trabajo, estaban lejos y no estuvieron el tiempo que tenían que estar. Pero ahí está. En este tiempo nosotros como mayores hemos hecho una propuesta y ellos nos han pedido a nosotros, fíjese que cómo se puede hacer para que trabajemos de la mano, porque somos los mismos hermanos de nuestra tierra y nosotros queremos es que trabajemos de la mano, no sé cómo. Pero no, pues es que ahí hay unas ciertas circunstancias que el gobernador, que el otro que salió, que lo sacamos como mal, se dio unos malos pasos en un dinero y todas esas cosas, pues, y ahora pues el otro está, es que es un muchacho todavía el otro, entonces pues él quiere es como que lo apoyemos nosotros, pero él no se deja, doctora, él no se deja, sino que pues él coge el mismo ritmo del otro gobernador, que ellos no se puede ayudarlos porque son campesinos, ellos no vamos a hacerlo parte de nosotros. Entonces ahí estamos como mal. Nosotros los mayores pedimos, doctora, es que trabajemos todos de la mano, todos reunidos, y si hay alguna cosa que enfrentarnos,
tal vez más allá, porque nuestro Taita Galeras ha sido el que lo han puesto como un escudo para que nosotros vamos tomando decisiones y nos vamos yendo, dejando la tierra. Y no, nosotros no vamos a hacer, porque verá, doctor, el peligro está en todas partes. Usted sale de la casa, se salva un poquito de la grada y se va para abajo y ahí está el peligro. En la zona de riesgo que a nosotros nos pusieron, no hubo nada, doctora, no hubo absolutamente ni siquiera que nos haya matado un conejo. De arriba para abajo, inclusive yo tengo una tierrita así al filo del camino hacia el Galeras, y ahí la trabajamos y convivimos con nuestro Galeras, que él, cuando saca la ceniza, tenemos la huerta ya de las coles, las habas y los repollos, y eso cae la ceniza ahí, y eso lo abona. Y con ese tiempo de nuestros mayores, que mi padre murió como de 98 años casi, entonces ellos nos enseñaron a cultivar esa tierra así. Por eso es que nosotros no le tenemos desconfianza a nuestro Taita Galeras. Claro que pues el peligro puede estar, pero no vamos a creer en una cosa de los hermanos nuestros, sino de nuestro Taita Dios. Sí, señor. Muy bien, bueno, profesor, hablemos un poco acerca de cómo estas problemáticas, como la que nos acaba de manifestar el señor Agustín, hacen parte del proceso educativo de los estudiantes de Derecho. A ver, pues yo llevo en esto trabajando desde, como digo, desde el año 2005, las problemáticas con los amigos de Genoy, pero también con los amigos de Mocondino, ¿no? Actualmente pues estamos en el proceso con don Agustín en tratar de unir a los campesinos que están quedados por fuera, digamos, para tener esa expectativa. Todos estos procesos yo los involucro en las clases, digamos, pues dando a conocer estas problemáticas a los estudiantes, y sobre todo que sean conscientes que alrededor de nuestra ciudad, aquí en los entornos rurales, hay una serie de problemáticas, muchas problemáticas que merecen la atención de la academia, de la universidad, y que hay que visibilizarlas y trabajar sobre ellas, ¿sí? Pues particularmente he tenido también varios grupos de semilleros de investigación, estudiantes que se han interesado por esas problemáticas, con los cuales conversamos, hablamos, discutimos, vamos a conocer pues esto. Los mayores nos han acompañado también en las clases, han ido a acompañarnos a socializar eso. Pues la universidad y pues los estudiantes de la universidad cooperativa pues están recibiendo de primera mano pues parte de esas problemáticas, que no son las únicas. Hay muchas problemáticas en los entornos de pasto relacionadas con el manejo del agua, las carreteras, las basuras, ¿sí? Que son problemáticas que hay que ponerles atención, y que la universidad pues su tarea es eso, ¿no? Poner el ojo ahí donde hay la problemática, para sobre todo pues ser coherentes con el eje central de nuestra universidad, que es la solidaridad, y la solidaridad implica ir a ver al otro y pues sobre todo escucharlo, ¿no? Darle a la voz, que es precisamente lo que reclamamos del gobierno con tanta fuerza, bueno, y a veces incluso no solamente con la mala voluntad del gobierno, sino a ratos también de los líderes comunitarios, ¿no? Que muchos pues se dejan como arrastrar, no sé, en estas olas de corrupción y de malos manejos que imperan en nuestro pues tan caótico país, ¿no? Pero sí, se les da a conocer. Hemos hecho procesos de investigación con los semilleros, hemos publicado cosas, digamos, acerca de esto, y bueno, ahí seguimos en la lucha pues para que ellos se vayan, digamos, conscientes del contexto de esas problemáticas que existen en nuestra región. Muy bien. Bueno, profesor, para finalizar, hablemos y, digamos, démosle una conclusión a este tema, y digamos, bueno, ¿cuáles serían entonces, según usted que ha estado mucho más cerca, junto con el profesor que nos mencionaba de la Universidad de Nariño, que han estado un poco más cerca de estas problemáticas, cuáles serían entonces las maneras en que debería actuar el gobierno departamental, el gobierno nacional frente a esta temática? Primero, abrir el espacio para la consulta previa y empezar a discutir precisamente acciones conjuntas de qué se entiende por el peligro, hasta dónde, digamos, o sea, qué se entiende por el peligro de parte y parte, poner sobre las cartas, sobre la mesa, el mapa, y ver efectivamente cuáles pueden ser, digamos, las zonas problemáticas, cuáles no,
y tomar acciones en concreto, en el terreno, andando con la gente, que la gente le indique a uno cuáles son los caminos del agua, por donde posiblemente pueda bajar pues una corriente de lava, en el caso, para buscar albergues diferenciados por territorios, es decir, que no sea un solo albergue donde vayan todos y que esté de lejos allá, sino que vayan varios albergues. Pero bueno, o sea, ideas son las que hay, pero básicamente lo que se reclama es que haya ese espacio de concertación y que ese espacio de concertación sea público, ¿sí? Que no sea simplemente los indígenas con el gobierno cerrado, sino que haya participación de toda la comunidad, porque creo que a todos nos interesa, digamos, efectivamente proteger la vida en nuestra región, ¿no? Entonces, sobre todo eso, digamos, como conclusión, que por favor se abra el espacio de diálogo con estas personas para entender su punto de vista, ¿sí? Que lo más complicado es que entender al otro, ¿no? Sobre todo cuando el otro piensa supremamente distinto a nosotros, es lo más complicado de hacer, pero hay que darse ese trabajo. Entonces, como conclusión es eso, que abran el espacio. Estamos en la lucha con eso, estamos en este momento algunas acciones por ahí administrativas, posiblemente algunas acciones judiciales, llevamos pues en el camino tratando de ver hasta dónde podemos jalarle las orejas al Estado, porque pues sí, para nuestro entender hay un desconocimiento de la misma normatividad que el Estado lo rige como para este caso, y que no se ha aplicado y que no lo quieren aplicar. Hay muchos intereses de fondo, creo, lo que decía don Agustín y lo que se repetía cuando se formaba el Cabildo y esta zona, decía, es que el Estado tiene intereses no tan claros también sobre esta región. Eso no es solamente que quieren venir a hacer que es una reserva ecológica, sino que la gente tiene como su desconfianza, y es natural, ¿no? Si el Estado no se sienta realmente como lo que es, ¿cierto?, un garante de los derechos, pues obviamente la desconfianza va a ser lo que prime y la resistencia a esos procesos van a estar ahí. Entonces esa es mi conclusión, y bueno, y a eso vamos a tratar de trabajar juntos y vamos a seguir apoyándolo, digamos, ojalá pues con el apoyo de más personas, ¿no?, que eso es lo que se espera. Muy bien, muchísimas gracias entonces al profesor Franco Alirio Ceballos. Él es abogado, docente del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, y también al señor Agustín Pianda Villota. Él es del Consejo de Mayores de Genoy. Muy amables por habernos acompañado. Dios le pague a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, a nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente y Expresión de lo que somos.